Evangelio de Juan, capítulo 3. Estamos estudiando este Evangelio versículo a versículo. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 21. Y había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. No somos capaces por nosotros mismos de entender tu verdad, a no ser que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestro corazón. Ayúdanos a comprender la verdad de tu revelación, Señor, y produce en nuestros corazones el cambio necesario para tu gloria. Todo esto oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando este capítulo 3 y empezamos el domingo pasado con 11 características del nuevo nacimiento. 11 características del nuevo nacimiento. Estas características nos animan a confiar en Dios y además nos llevan a alabarle por su misericordia. La primera verdad que encontramos en este texto es que el nuevo nacimiento es la obra inicial. El pecador pasa de muerte a vida. Ese es el momento de su salvación, de su conversión. La conversión del pecador se aplica por el poder del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Es por medio del nuevo nacimiento que recibimos vida y recibimos la fe que proviene de Dios por gracia. En segundo lugar, hemos visto que el nuevo nacimiento es la obra sobrenatural. No podemos por nosotros mismos. Esto es lo que Nicodemo decía en el versículo 4. ¿Acaso puede un hombre, siendo ya viejo, entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Y la respuesta, ¿cuál es? No puede. No puede, es algo sobrenatural. No está al alcance del hombre en sus capacidades, en sus méritos. Y por supuesto esto chocaba
con Nicodemo, un hombre acostumbrado a ser religioso. Y si alguien va al cielo, el primero sería Nicodemo. Pero Dios confronta a Nicodemo con su incapacidad, porque el nuevo nacimiento es una obra sobrenatural, por encima de la capacidad del ser humano. En tercer lugar, vimos que el versículo 5 nos enseña que es una obra purificadora. Recuerda que Jesús está explicando y le dice a Nicodemo, después de esa pregunta, si el hombre puede entrar en el vientre de su madre y nacer por segunda vez, y le explica que le es necesario nacer del agua y del Espíritu. Es la misma realidad nacer del agua y del Espíritu, es algo inseparable. No son dos experiencias, es la misma realidad, la misma experiencia, la cual se enfatiza nacer del agua como una obra purificadora. Porque no solamente el ser humano está muerto espiritualmente, sino que está manchado. Necesita ser limpiado de su maldad. Desde nuestro nacimiento, los seres humanos somos malos. No se nos tiene que enseñar a hacer el mal, más bien se nos tiene que corregir, porque es lo que de manera natural sale de nosotros. No es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre es lo que contamina al hombre. De un árbol malo, ¿qué sale? Frutos malos. Así que el hombre necesita no solamente un nuevo nacimiento, sino también una obra purificadora, santificadora, y que esa prosigue por lo largo de su vida hasta estar en la presencia de Dios. En cuarto lugar, el nuevo nacimiento es la obra trinitaria, porque es la obra del Dios Trino. En su triunidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran conjuntamente para hacer nacer de nuevo al pecador. El Padre escogió a aquellos que iba a salvar, los trae al Hijo para que vean la gloria del Hijo. El Hijo les da vida por medio del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que hemos visto ahí, que es la obra del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo. En quinto lugar, el nuevo nacimiento es una obra bíblica, porque Jesús está tomando enseñanzas del Antiguo Testamento que muestran que su enseñanza era suficiente con el conocimiento que Nicodemo tenía del Antiguo Testamento para comprenderlo. Tú eres maestro de Israel, el maestro de Israel, el más notable, ¿y no entiendes esto? Y lo que Jesús está afirmando es que esta es una verdad ya revelada en el Antiguo Testamento, una verdad bíblica. El nuevo nacimiento no surgió en la Reforma, ni por los teólogos. Ha sido la revelación de Dios por medio de su palabra que nos muestra cómo Dios salva a los pecadores. Así que esta es una obra bíblica. Y terminamos el domingo pasado con una obra espiritual. El nuevo nacimiento es una obra espiritual. ¿Qué quiere decir? Pues que el nuevo nacimiento es la obra que sucede en el interior del ser humano y no en lo exterior. Y nosotros estamos acostumbrados a cambiar las cosas por fuera, a cambiar lo estético, a cambiar las costumbres, a cambiar las cosas que hacemos, pensando que eso tiene repercusión en nuestro interior. Pero el problema del hombre no está afuera, está en nuestro corazón. La necesidad que el hombre tiene no es la de cambiar la estética ni cambiar de costumbre, sino un cambio de corazón, un cambio profundo. Nicodemo era un experto como fariseo de aparentar por fuera algo diferente a lo que en verdad era. ¿Recuerda que le dijo Jesús a los fariseos? Que eran sepulcros blanqueados. ¿Qué significa? Que por fuera lucen perfectos, pero por dentro están llenos de corrupción. Y no es que ellos sean los únicos que están llenos de corrupción. Desde que hemos nacido en corrupción. Hemos nacido afectados por el pecado. Hemos nacido muertos espiritualmente y además manchados por el pecado. Pero ¿estamos acostumbrados o hemos aprendido? ¿O creemos que la solución es aparentar ser bueno, aparentar ser perfecto, aparentar ser diferente cumpliendo una religión? La religión no salva a nadie si depende de las obras del hombre. La religión sí salva al hombre cuando depende de la religión establecida por Dios en la obra de Cristo. Esa es la verdadera religión. Y hay una religión verdadera en el mundo.
es la bíblica, la que Dios ha revelado, la que Dios ha establecido. Y la que establece que la salvación es del Señor y es una obra sobrenatural, trinitaria y espiritual. Continuemos con el punto número 7. Este texto nos enseña que el nuevo nacimiento, es decir, la obra del corazón en el que Dios cambia un corazón incrédulo, un corazón que no siente, no se relaciona con Dios, no cree a Dios, no ama a Dios, no busca a Dios. Y Dios lo quita ese corazón y pone un corazón de carne, un corazón que se relaciona con Dios, que ama a Dios, que busca obedecer a Dios, un corazón que reconoce su propio pecado y reconoce a Cristo como Señor. Es una obra necesaria, necesaria. Ya lo hemos visto en otra ocasión, en otros domingos, pero queremos destacar esto ahí. Mira el versículo 7. Ahí en tu Biblia hemos leído en el versículo 7 que Nicodemo había escuchado repetidas veces en su conversación, recuerda que esto es el resumen de una conversación, Nicodemo le dijo, no te asombres que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Así que Jesús en su conversación le hizo ver a Nicodemo que todos sus esfuerzos para alcanzar la salvación no valían de nada. Y esto es lo que sucede en el corazón de toda persona. ¿Qué puedo hacer? Me siento desesperado, me siento sin esperanza, me siento vacío, no tengo propósito en mi vida. ¿Qué necesito más? Y el Señor Jesús enseña a Nicodemo y nos enseña a todos que una cosa es lo que necesitamos: nacer de nuevo. Que Dios cambie nuestro corazón. Que creamos en Cristo como Señor y Salvador. Que nos arrepintamos de nuestros pecados. Que reconozcamos que Él es nuestro Creador. Nos ha creado para su gloria y establecer una relación de amor con nosotros y de gloria hacia Él. Pero nosotros le hemos dado la espalda. Hemos pecado contra Dios. Y esa ofensa contra Dios nos ha colocado en una situación de condenación. Estamos condenados porque hemos ofendido al Dios que es santo, santo, santo. Y no merecemos otra cosa. Dios es amor, pero es justo. Y no puede pasar por alto el pecado y la injusticia contra su palabra, contra su santidad. Así que merecemos el pecado, merecemos la condenación por causa de nuestro pecado, y no hay otra cosa que necesitemos más que el perdón, que el nuevo nacimiento, que la vida eterna. Estamos muertos en vida. El ser humano nace muerto. Nace en vida estando muerto espiritualmente y necesita el nuevo nacimiento. Y esto fue sorprendente para Nicodemo, versículo 7. ¿De qué se sorprendió? De que él necesitara algo. Él confiaba en que era suficiente con lo que hacía. Y Jesús le dijo, necesitáis nacer de nuevo, apuntando no solamente a Nicodemo, sino a todos los que Nicodemo representaba. Recuerda que en el versículo 2 Jesús vino de noche y le dice, Rabí. ¿Y qué dice? No dice sé, sino sabemos. Y ahí se refiere a que él viene hablando en nombre de los fariseos, en nombre de los dirigentes de la nación, en nombre de Israel. Y entonces Jesús le habla a él en plural también. Os es necesario nacer de nuevo. Y esta es una necesidad mundial, universal. No hay una persona en el mundo que no necesite nacer de nuevo. No hay una persona en el mundo que sea suficiente en sí mismo para acercarse a Dios y no sufrir las consecuencias de su pecado. Nadie puede acercarse a Dios si no es por medio de Cristo y librarse de la condenación que merece. Jesús dijo en el capítulo 14, en el versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y afirmó, por tanto, nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Cristo. Así que hay una necesidad de venir al Padre, porque si no venimos al Padre por medio de Cristo, entonces seremos juzgados por nuestros hechos. Y Apocalipsis nos habla de esto. Un día los libros serán abiertos
y otro libro será abierto. En esos libros que serán abiertos están escritos todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Empezando por ¿cuál? Por nuestro primer pecado. ¿Cuál fue nuestro primer pecado? El pecado de Adán. Ese fue nuestro primer pecado. Cuando Adán pecó, todos pecamos con Adán. Y por consecuencia de ese pecado, todos estamos condenados. Así que esos libros se abrirán y entonces Dios juzgará a cada uno conforme a sus obras. Pero otro libro será abierto. ¿Y cuál es ese libro? Se llama el libro de la vida. Esa es la característica de ese libro. Que quien tenga su nombre escrito en el libro de la vida, significa que sus pecados han sido pagados ¿por quién? Por Cristo en la cruz. Cristo fue a la cruz para pagar la condena que merecíamos aquellos que hemos creído en Él. Así que nuestro libro ya está en blanco. Aquellos que hemos creído en Cristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, tenemos nuestro libro en blanco. ¿Sabes por qué? No porque no hemos pecado, sino porque el Padre ha hecho un intercambio. Y los pecados de nuestro libro los atribuyó a Cristo en la cruz. Y trató a Cristo como si Él hubiera cometido esos pecados. Esos pecados están delante de Dios, pero han sido cubiertos por la sangre de Cristo. Cuando hemos creído en Cristo, el Padre nos ha dado un libro. Nos ha hecho un intercambio. Y la vida perfecta de Cristo, el libro que se haya escrito acerca de Cristo el hombre, ese libro está, ¿cómo? En blanco. Él es perfecto y justo. Vivió una vida como nosotros, pero sin pecado. Ese es el libro que se nos atribuye por la fe a aquellos que hemos creído en Él. Y Dios entonces ahora nos trata como si hubiéramos vivido la vida perfecta del Hijo. Somos declarados justos. Sabemos que somos pecadores, pero sabemos que por la misericordia y la gracia de Dios, por la muerte de Cristo en la cruz y resurrección, nuestros pecados han sido perdonados. Los pasados, los presentes y los futuros. Y ya no tenemos deuda con Dios porque Cristo pagó nuestra deuda. Esa es nuestra necesidad. Porque Romanos 6:23 nos recuerda que la vida eterna solo proviene de Dios. Romanos 6:23 dice lo siguiente: la paga del pecado o lo que merecemos por el pecado es la muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios, el Padre, por medio de Cristo es, ¿qué? Vida y vida eterna. Esto por medio de Cristo. Así que no solo necesitamos un nuevo nacimiento por nuestra condición espiritual, porque estamos muertos por el pecado, sino que necesitamos entrar en el reino de Dios. Y eso solamente puede ser por la obra de Cristo. Por aplicar Dios Padre, por medio del Espíritu Santo, la vida perfecta del Hijo en nosotros. Mira lo que dice el versículo 14. Juan 3:14. Juan 3:14 dice lo siguiente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él o por medio de él, de Cristo, vida eterna. Esa referencia la estudiaremos más adelante, pero aquí el énfasis que quiero llamar tu atención es esa palabra, ese contraste. ¿Qué es lo que se contrasta? Pues como que fue necesario levantar en el desierto una serpiente, así es, ¿qué dice tu Biblia? Así es necesario que Cristo sea levantado. ¿Qué significa sea levantado? Sea crucificado, sea muerto en la cruz, para que del mismo modo que las consecuencias de la mordedura de aquella serpiente solamente era por medio de la fe en aquella imagen de la serpiente, es necesario que Cristo muriera en la cruz para que todo aquel que cree en Cristo y su palabra tenga por medio de Cristo vida eterna. Así que la muerte de Cristo en la cruz, el justo en lugar de los injustos, es necesario para nosotros. Pero solamente nos beneficiamos aquellos que nos arrepentimos y creemos en Él. Aquellos que nos arrepentimos y creemos en Cristo, hemos entonces nacido de nuevo. Mira el versículo 18, Juan 3:18. El que cree en Él no es condenado, pero
¿Qué dice? El que no cree será condenado, ¿no? ¿Qué dice tu Biblia? Ya ha sido. Así que observa el tiempo de los verbos. El que cree en Cristo no es condenado. Es una realidad presente, continua. Es una realidad para siempre. Tú crees en Cristo y puedes estar seguro que no eres condenado, porque su muerte ha sido eficaz para salvarte. Pero tú no crees en Cristo, ten por seguro que no es que serás condenado, sino que continúas en la condición en la que estabas. ¿Cuál es la condición que estaba en el pasado? Ya has sido condenado. Ya estaba condenado. Y esa es nuestra necesidad, ser librado de la condenación eterna en la que estamos sin Cristo. Así que por medio de la muerte y resurrección de Cristo podemos recibir vida eterna. El pecador debe arrepentirse. El pecador debe asumir y reconocer su responsabilidad, que es culpable. El pecador no necesita un lavado de conciencia por las obras eternas de una religión. El pecador necesita un cambio de corazón y por medio del Evangelio eso limpia su conciencia, porque debe reconocer su culpabilidad. El pecador que se arrepiente, confiesa su pecado, reconoce que no hay otro mediador entre Dios y el hombre. Estamos separados de Dios. Estamos separados porque hemos pecado contra Él y eso nos ha separado de su gloria. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos o no alcanzan la gloria de Dios por consecuencia del pecado. Estamos separados, necesitamos un mediador que ponga paz entre los dos. Necesitamos ser reconciliados con Dios. El único mediador es Cristo. No es el Papa. El mediador no es María. El mediador no es ninguno de los santos. El mediador es Cristo. Dios hecho hombre. Único mediador. Exclusivo mediador. Por eso necesitas creer en Cristo y arrepentirte de tus pecados. Eso es señal de que has recibido vida eterna. Mira 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 y 18. Pablo está escribiendo esta cuarta carta, aunque es la segunda en nuestro texto, pero Pablo habría escrito al menos 4 cartas a esta iglesia. Y esta carta sería una carta consoladora, porque muestra la reconciliación entre Pablo y esta iglesia. En la primera carta, Pablo está mostrando que esta iglesia está pecando en muchos aspectos y hay algunos de allí que están acusando a Pablo de pecados. Ahora en la segunda carta ha habido una reconciliación, aparentemente se han arrepentido sus pecados y Pablo les muestra que esta reconciliación solamente ha sido posible por medio de Cristo. Y mira lo que dice en el capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, es decir, alguno de los que estáis en esa iglesia, si alguna persona está en Cristo, esto es, ha creído a Cristo y ha sido unido a Cristo en su muerte y resurrección, ¿qué es? Es nueva criatura. Ese es el problema y la necesidad que tenemos, ser una nueva criatura. Eso no lo hace el psicólogo, eso no lo hacen los médicos, eso no lo hace nadie en el mundo, eso es una obra de Dios en el corazón del hombre. Solo Dios puede hacerte una nueva criatura. El cambio interno que después se refleja en lo externo. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. No te olvidas del pasado, sino sabes que las cosas del pasado han cambiado, ahora son hechas nuevas. Y ves el pasado con una nueva mente. ¿Y cuál es esta realidad? Versículo 18. Y todo esto procede ¿de quién? De Dios. ¿A qué se refiere que todo esto procede de Dios? ¿El qué? ¿Qué procede de Dios? Que hayamos pasado de muerte a vida, que seamos una nueva criatura. Esto procede de Dios. No es mérito nuestro. Es por gracia y misericordia suya. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo? Por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No hay otra cosa que necesites en el mundo que ser reconciliados con Dios. Tú me podrás dar una lista y yo te podré dar también una lista de cosas que quiero que cambien en mi vida.
en mi familia, en mi persona, en el matrimonio, con los niños, económicamente, de salud. Hay una lista tremenda. Nada de eso importa si no nacemos de nuevo, si no somos reconciliados con Dios. Esa es tu verdadera necesidad. Y solamente por medio de Cristo esa necesidad puede suplirse, puede cambiarse. Así que el nuevo nacimiento es una obra necesaria para que podamos ser reconciliados con Dios. Y es por medio de la muerte y resurrección de Cristo, el justo en el lugar del injusto. Donde Él murió, tenía que estar yo. Pero Él ocupó mi lugar. Para que ahora, por medio de su muerte y resurrección, yo pueda estar delante del Padre y tener vida eterna. En octavo lugar, el nuevo nacimiento es una obra controversial. ¿Entendemos esta palabra controversial? Es decir, es un tema de discusión, que produce discusión, que no es aceptado por el hombre. No es un tema que en su propia lógica el hombre la acepte. Puede comprenderlo, pero no va a creerlo. Puede escucharlo y saberlo, entenderlo, pero va a producir una controversia, una discusión, una reacción contraria en el ser humano. Esto es lo que hemos encontrado con Nicodemo. ¿O es que hemos encontrado en Nicodemo a alguien que escucha esa enseñanza y dice, es verdad, tienes toda la razón y además es lógico y además estoy de acuerdo? No. Esta es una enseñanza que te va a traer discusión, empezando por ti mismo. Porque nosotros de manera natural, antes de que Dios cambiara nuestra mente y corazón, antes de que Dios nos salvara, éramos un Nicodemo. Y el hombre y la mujer que no cree en Cristo como su Señor y Salvador es igual que Nicodemo. Alguien que piensa que por sí mismo puede salvarse o ni siquiera que tiene nada de que salvarse. Así que esta es una enseñanza controversial. Míralo conmigo, en el versículo 7. Pues no me lo estoy inventando yo, está aquí en la Biblia. No venimos a escuchar mi opinión, sino lo que la Biblia enseña. Y en el versículo 7, Jesús le dice a Nicodemo, ¿qué le dice? No te asombres. Y aquí no es un asombro de alegría, ya lo estudiamos esta palabra. Aquí es una reacción contraria. No estoy de acuerdo contigo. Así es como Nicodemo reaccionó a la enseñanza del nuevo nacimiento. ¿Yo necesito el nuevo nacimiento? Venga ya, hombre. Venga ya, hombre. Tú no sabes con quién estoy hablando. Tú no sabes los sacrificios que yo hago. Tú no sabes de las cosas que yo me quito. Esto no puede ser. ¿Que yo no me puedo salvar? ¿Que eres tú quien me salva a mí? Pero vamos a ver. Mira el versículo 11. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Esa es la explicación, esa es la reacción de cualquier ser humano, persona que escucha que necesita ser salvado y solo Dios lo puede salvar. Y no puede hacer nada para salvarse, sino que es una obra de la gracia de Dios. Entonces, nuestra reacción natural es la de no creer. ¿Por qué? Porque estamos muertos en nuestros pecados y rechazamos la verdad de Dios. Hemos establecido nuestra locura como verdad. Mira en el versículo 12. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Es decir, esta es la reacción natural. La controversia surge no porque lo que Jesús está enseñando no sea cierto, sino porque nosotros rechazamos la verdad de Dios. Preferimos pensar que no tenemos problemas en nuestro corazón, que no hemos ofendido a Dios, que no tenemos deuda con Dios, que no estamos en enemistad con Dios. Preferimos maquillar la situación y pensar que solamente necesitamos una ayudita, una ayudita. Yo con que esto cambie ya soy feliz. ¿Y sabes qué? Si eso cambia, seguirás siendo infeliz. No hay nada que deba cambiar en tu vida, sino la obra de Dios en tu corazón. Pero esto, si Dios no obra para darte fe, la reacción es la de la controversia. Mira el versículo 19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué? Porque les convenía, porque sus obras son malas. Y ellos aman más las tinieblas, donde pueden esconder las obras,
que la luz donde sus obras son expuestas. Así que de manera natural el ser humano está en su mente depravado, es decir, en su mente rechaza la verdad de Dios y piensa que la palabra de Dios es locura, que el mensaje de la cruz es locura para el hombre. Eso dice Primera de Corintios, capítulo 1. Escucha, el rechazo de la palabra de Dios y la enseñanza del nuevo nacimiento es la verdad que todo ser humano debe creer. Y si no crees la enseñanza acerca del nuevo nacimiento, entonces demuestras estar condenado en tus pecados. No creer es una decisión responsable. Todos somos responsables de lo que no creemos. Todos somos responsables de cuál es nuestra reacción ante la palabra de Dios. Si escuchamos la palabra de Dios que nos dice, arrepiéntete de tus pecados y cree que Cristo es el único Salvador que puede salvarte y somete tu vida a su autoridad y vive conforme a la voluntad de Cristo. Si tú rechazas eso, tú eres responsable. Todo ser humano es responsable delante de Dios, como dice Romanos 3, para que toda boca se calle delante de Dios. Para eso fue dada la ley, para que conozcamos las consecuencias de nuestra condenación. Nicodemo y los fariseos siempre ha habido y habrá quien los consideren salvos, quien rechace la doctrina bíblica del nuevo nacimiento. Y esta es una demostración de su condición espiritual. Quien rechaza esta enseñanza está rechazando el Evangelio de Cristo. Y si hemos conocido la enseñanza bíblica del nuevo nacimiento, hemos creído en ella, no es para nuestra gloria, sino que lo que demuestra es que glorificamos a Dios por su compasión y misericordia. La novena característica del nuevo nacimiento es que es una obra soberana. Y esta es una de las razones, o la razón principal, por la que el ser humano rechaza esta enseñanza. Esta enseñanza es controversial porque es soberana. Mira lo que dice el versículo 8. Juan 3:8. El viento sopla donde ¿qué? Donde quiere. Y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Es decir, tú no sabes cómo el viento está formándose, aplicándose. Tú no tienes el control del viento. El viento sopla donde quiere y va donde quiere. ¿Y qué dice entonces? Así es. De esta misma forma es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es una obra soberana de Dios. No sabes quién nace de nuevo y quién no nace de nuevo, a no ser que tú veas la señal externa de la fe. Creer es la señal y la consecuencia de haber nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es la obra soberana que Dios aplica a aquellos que Él quiere. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Efesios 2:5. Aun cuando estábamos muertos en nuestro delito y pecado, pero queríamos, ¿verdad? Queríamos creer. Eso es lo que hace un muerto, ¿verdad? Un muerto quiere hacer cosas, ¿verdad? Un muerto tiene capacidad para hacer algo. La semejanza de estar muerto espiritualmente es que somos incapaces por nosotros mismos. Lo que queremos hacer y lo que podemos hacer solamente es el mal. No podemos responder por nosotros mismos a la obra de Dios, a la gloria de Dios. Claro que creemos, claro que lo hacemos, pero porque ha sucedido un cambio previo. Un cambio espiritual, un cambio aplicado soberanamente por Dios. Así que todo aquel que cree tiene vida eterna que Dios ha aplicado en el nuevo nacimiento. Así que Efesios 2:5 dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, es decir, no esperó a que nosotros reaccionáramos, fuéramos reanimados. ¿Qué dice el versículo? Nos dio, ¿qué? Nos dio vida. ¿Un muerto qué puede hacer cuando recibe vida? Entonces puede responder. Entonces está capacitado para creer. Además nos dio vida juntamente con Cristo y esto fue la gracia de Dios. Si Dios da vida eterna a aquel que cree por sus méritos, la vida eterna no es por gracia, es ¿qué? Se lo merece, se lo merece. Ha creído por sus méritos, Él ha tenido la fe suficiente para creer. Le doy como premio la vida eterna. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es Dios salvando a pecadores. Que estamos muertos en nuestros delitos y pecados
y que Él nos da vida por gracia. Y por gracia también nos da la fe. ¿No dice eso en el versículo 8? Efesios 2:8. Por gracia habéis sido salvados. Entonces hemos recibido la salvación por gracia como un regalo de Dios desmerecido porque merecíamos todo lo contrario, la condenación. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Es decir, ¿qué no es de nosotros? ¿Qué no es por mérito nuestro? ¿Qué no ha sido por capacidad nuestra? Ni la fe ni la salvación. Ni la fe ni la salvación ha sido nuestro mérito, ha sido un regalo de Dios. Y aquel que nace de nuevo dice amén. Y aquel que cree la palabra de Dios dice amén. ¿Qué continúa diciendo el versículo 8? No es de vosotros, sino que es un don, un regalo de Dios, y entonces no es por vuestras obras para que nadie ¿qué? Se gloríe. Porque si es por nuestras obras, si es por nuestra capacidad de haber creído que recibimos como premio la salvación, entonces esa fe se ha convertido en la obra que nos glorifica, que nos da el mérito de decir, muy bien, has creído, yo te doy la salvación que Cristo compró por ti, que si tú no hubieras creído yo no te la daría. Eso no es lo que el Evangelio nos enseña. El Evangelio nos enseña que es Dios salvando a los pecadores y que a menos que Dios aplique la salvación en nuestras vidas y se muestra en una fe que Él provee, somos responsables de negar esta doctrina y negar el resto de la palabra de Dios, del Evangelio. Así que es una obra soberana. Mira Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago capítulo 1, versículo 18. ¿Quién era Santiago? Mientras vamos allí, ¿quién era? El medio hermano de Jesús. Jesús fue el primogénito y fue concebido por el Espíritu Santo en María, que era virgen cuando fue concebida, pero María no permaneció virgen para siempre. María tuvo otros hijos y otras hijas. Lo hemos leído también en Marcos. Decían, oye, este no es el hijo de José, el carpintero. ¿No están sus hermanos y sus hermanas con nosotros? Así que María fue virgen, pero no eternamente, ni fue inmaculada, concebida. Ella necesitaba ser salvada. Ella dijo, el Señor, mi Salvador. Y mira lo que dice Santiago, que en lugar de poner su confianza en ser medio hermano de Jesús, pone su confianza en la gracia de Dios para con él. Y dice en el capítulo 1, versículo 17, dice, toda dádiva, todo regalo y todo don perfecto, en el cual está incluido la salvación y toda su provisión. Todo don perfecto y toda dádiva viene ¿de dónde? De lo alto, de donde necesitamos nacer. ¿No le dijo Jesús, necesitas nacer de lo alto? Viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dios no cambia de opinión, Dios no cambia en su perfección, y entonces toda dádiva y todo don perfecto desciende de Él. Y mira versículo 18. En el ejercicio de mi voluntad, ¿no? ¿Qué pone ahí en tu Biblia? ¿En el ejercicio de mi voluntad o de su voluntad? En el ejercicio de la voluntad de Dios, es decir, Dios tiene una voluntad y la aplica, es decir, aplicando su voluntad, ¿qué hizo? Él nos hizo nacer. Y eso no se refiere al nacimiento físico, se refiere al don de la salvación en el nuevo nacimiento. Por supuesto, Dios controla el día y las condiciones en las que cada uno nace. Pero aquí se refiere a un don y a una dádiva que se refiere a la salvación. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nadie nace físicamente por la palabra de verdad, sino aquí se refiere el nuevo nacimiento espiritual. Él nos hizo nacer de nuevo. Así que Jesús advierte a los que se oponen a esta doctrina de las consecuencias que muestra su falta de fe, su rechazo. Y como Jesús hizo, así debemos hacer la iglesia. Predicar la verdad sin entrar en más discusiones. No hay discusión, ¿verdad?, con Nicodemo. No se ve aquí una cuestión de discusión. Esto nos llevó a más. Simplemente Jesús lo enseñó, le explicó y le advirtió, como veremos el domingo que viene. Le enseñó, le explicó y le advirtió de las consecuencias de nacer de nuevo o mantenerse en su muerte.
espiritual. Así que la palabra de Dios es fiel. El problema no es si la palabra de Dios es creíble o no. La palabra de Dios es fiel, es verdadera. El problema es las consecuencias de si la rechazamos. Eso no va a cambiar la verdad. La verdad es una, es objetiva. No como se nos enseñaba que la verdad es subjetiva. Depende de cada uno y la verdad no puede ser conocida. La verdad es la palabra de Dios. Y debemos entonces someternos a su voluntad, a su soberanía. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Ya lo leímos en otra ocasión. Mira lo que dice ahí. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Igual que Dios hizo soberanamente y con poder que la luz resplandeciera en la oscuridad en la creación, así es como Dios hace que resplandezca en nuestros corazones el Evangelio. Él es el que hace que nosotros podamos ver la gloria de Dios en la faz de Cristo, en la cara de Cristo. Hay una escena en el Antiguo Testamento que muestra la soberanía de Dios. Léelo en tu casa si quieres. Ezequiel capítulo 37. Y Dios lleva a Ezequiel a un valle lleno de, ¿recuerda que había allí en el valle? Huesos secos. Es decir, extremadamente secos. Y Dios le dice a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Bueno, contra todo pronóstico, podríamos decir, ¿cómo va a vivir? Imposible. Unos huesos secos, solamente tenemos la esperanza de que continúe deshaciéndose. Y Ezequiel dijo, Señor Dios, tú lo sabes. Es decir, Ezequiel sabe que Dios tiene poder para hacer algo que para nosotros es imposible. Así que, Señor, ¿estos huesos vivirán solamente? Lo sabes tú. Depende de ti. Son huesos secos. Esto ilustra la realidad del ser humano. Estamos muertos en nuestro pecado, estamos secos. Somos huesos, un cadáver. ¿Nacerán esos huesos? ¿Vivirán esos huesos? Solamente Dios lo sabe, porque solo de Él depende. Así que Dios le dijo, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Es decir, no era la palabra del hombre, del profeta. El profeta comunicaba la palabra de Dios. Así dice el Señor Dios a estos huesos. He aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Así dice el Señor, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros. Haré crecer carne sobre vosotros. Os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis. Y sabréis que yo soy Dios. La obra del nuevo nacimiento es la obra del soberano Dios, para que tú y yo sepamos quién es Dios. Dios es el Dios soberano. En el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 11, encontramos otra ilustración de la soberanía de Dios al dar vida. ¿Recuerda quién era Lázaro? Lázaro era un amigo estrecho de Jesús. Y además sus hermanas Marta y María también estaban dentro del grupo de los que seguían a Jesús y estaban cuidando del maestro. Y entonces le llega la noticia a Jesús y le dice que estaba enfermo. Y entonces Jesús llega y le dijo a María, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces Jesús se acerca a esa tumba y ora al Padre de manera audible. Padre, sé que tú me oyes, siempre me oyes. Pero yo digo esto para que ellos sepan que tú siempre me oyes. Y dijo en la tumba, ¿qué dijo? Allí. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Qué injusto que no haya dicho a otros que estaban en el sepulcro que salieran, ¿no? ¿Por qué a Lázaro nada más? Bueno, porque él quiso llamar a Lázaro. Si él no hubiera llamado a Lázaro por su nombre, ¿qué habría pasado? Los que estáis muertos ahí dentro, salid. Hubieran salido todos. Es Dios quien da vida a los que Él quiere. Él da vida a los que Él quiere. Dice Juan 5:21. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo, se refiere a Cristo, también da vida a los que Él quiere. Así que Dios es soberano y actúa en el nuevo nacimiento, dando vida eterna y fe a los que Él quiere salvar. ¿Y si nadie hubiera sido salvo? ¿Y si Dios no salva a nadie? ¿Sería injusto? Dime, ¿sería injusto que Dios no salvara a nadie?
No, porque la salvación no se merece. La salvación es un regalo de la gracia y la misericordia de Dios. Y Él salva a quien Él quiere, para que la gloria sea para Él. Y aquellos que no creen, demuestran que no han sido salvados, son responsables de su propia condenación y irán al infierno por su propia responsabilidad. Y terminamos con estos dos. El nuevo nacimiento es la obra eterna. Es la obra eterna. No recibe vida, recibe una vida concreta. ¿Cuál es? La vida eterna. ¿Qué significa vida eterna? Bueno, significa una vida que recibe para nunca volver a morir. Físicamente moriremos a menos que Dios venga durante el tiempo en el que estamos vivos. Entonces, si Dios viene en el tiempo en el que estamos vivos, por ejemplo, ahora mismo, los que hemos creído en Cristo somos transformados. Pero si morimos, sabemos que hemos recibido una vida eterna, la cual ni siquiera la muerte nos podrá separar del amor de Dios. Por eso dice Juan 3:18, el que cree en Él no es condenado. Y no lo deja para el futuro. No dice, el que cree en Él no será condenado. Ya veremos cómo vive, ya veremos cómo se lo gana, ya veremos si será condenado o no. Es una realidad presente, continua, eterna. Porque hemos recibido vida y una vida eterna. Si Dios te salva y en un momento de tu vida tú pudieras perder la salvación, no habrías recibido vida eterna, ¿verdad? Habrían sido 5, 6 años, el tiempo en el que parece que tú fuiste salvado y después dejaste a Cristo. Es que nunca recibiste vida. Solamente algo aparente. Pero cuando alguien pasa de muerte a vida, esa transferencia, ese cambio, se refiere a una vida permanente, una vida eterna, asegurada por Cristo, por el Padre y por el Espíritu Santo. Y en último lugar, el nuevo nacimiento es una obra gloriosa. ¿Gloriosa en qué sentido? Porque es una obra para la gloria de Dios. Nadie puede decir, he nacido de nuevo por mí mismo. He nacido de nuevo por mis actos. He nacido de nuevo por mis acciones. Míralo ahí en el capítulo 3, esa conversación, versículo 21. Aunque en el versículo 20 está el contraste. Porque todo el que hace lo malo, y el que hace lo malo, ¿quién es en el contexto? El que no cree, el que ha sido condenado, el que está condenado. Todo el que hace lo malo, el que odia la luz, el que ama las tinieblas, el que sus acciones son malas. Pues todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Las mantiene en secreto. Existen, pero quiere esconderlas. El contraste está en el 21, pero, ¿lo ves ahí ese contraste? Pero, a diferencia del que hace lo malo, que quiere esconder sus obras, el que practica la verdad, ese se refiere a la persona que ha nacido de nuevo por la gracia de Dios y cree en Cristo, ha recibido vida eterna. El que practica la verdad viene a la luz, ¿para qué? Para que sus acciones, y esas son las acciones de la verdad, de la obediencia a la palabra de Dios, para esas buenas obras que Él está haciendo, sean manifestadas, ¿que qué? Que han sido hechas por medio de Dios, que han sido hechas en Dios, que han sido hechas por la capacidad que Dios da, que ha sido hecha por la obra de Dios en nosotros. Efesios 2:10, después de habernos dicho que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino un don de Dios para que nadie se gloríe, nos dice, versículo 10, porque somos hechura suya, somos resultado de su obra, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella, para que expongamos que estas son obras que Dios preparó y que son hechas en Él. Así que el nuevo nacimiento es la obra que demuestra que Dios es el único que merece toda la gloria. Dice Romanos 11:36. Romanos 11:36, el último versículo en el que Pablo termina ese capítulo 11 diciendo ¿por qué Dios salva al pecador? Yo te pregunto, ¿por qué Dios salva al pecador? ¿Por qué?
Esta es la única razón suprema. Y Pablo termina ahí diciendo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Porque de Él viene la vida. Por medio de Él ha sido aplicada nuestra vida. Y para Él es que vivimos. Para Él sea toda la gloria. Amén. Así que ya ha sido expuesto a tu necesidad. Necesitas nacer de nuevo. Ya sabes quién te puede hacer nacer de nuevo. Solo Dios puede hacerlo. Ya sabes en quién debes creer. Es en Cristo únicamente, quien murió en la cruz cargando por tu carga, por tu pecado, si has creído en Él. Y resucitó a la muerte venciendo a las consecuencias del pecado. Así que confiesa tu pecado, arrepiéntete. Ven a Cristo y confiésalo como Señor y Salvador. Y el resto que hemos nacido de nuevo, recordemos quién lo hizo, para quién lo ha hecho y dediquemos nuestra vida para su gloria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque todo es de ti, por ti y para ti. Señor, oramos si hay alguien aquí en esta mañana que no cree en Cristo como su Señor y Salvador, que piensa que tiene muchos problemas, Señor, hazle ver su mayor necesidad, ser reconciliado contigo. Señor, y obra en sus vidas para darle la fe para creer. Te rogamos, Señor, que tu palabra obre en nuestros corazones. Y, Señor, recibe toda la gloria porque es de ti la misericordia y la gracia. Como Jonás oró en el vientre del pez, la salvación es del Señor. Y, Señor, te pedimos que como iglesia, una iglesia bíblica, nos sometamos a tu revelación, a tu palabra. Nos sometamos a la autoridad de tu palabra y prediquemos fielmente tu palabra y vivamos en obediencia a tu palabra. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén.